Esta tercera unidad tendremos la oportunidad de acercarnos ya así en el grueso de la propuesta que nos hace el módulo frente a la ética bíblica. Recordemos que la experiencia claretiana ha bebido de la espiritualidad cristiana ese fundamento de comportamiento y de acción frente a la realidad. Esta aproximación a la ética social bíblica nos va a poner en los dos contextos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, desde la persona de Jesús, a descubrir esos fundamentos de la ética social bíblica. Esta unidad nos propone desde un inicio clarificar los conceptos de la ética y de la ética bíblica en sí. Tomamos como punto de partida y de referencia en la Biblia que la base del comportamiento ético del pueblo de Israel está en la justicia. Y ella pues está también enmarcada en las situaciones de opresión, en las situaciones de dominación por los distintos imperios que sometieron a el pueblo de Israel: Egipto, Asiria, Persia, Babilonia, Grecia, Roma, que llevaron a vivir situaciones de opresión al pueblo y a descubrir que en esas situaciones no se podía vivir desde ese principio de justicia que ellos en algún momento de su historia descubrieron como ideal, como principio de vida. Esa experiencia de práctica de justicia lleva al pueblo de Israel a reconocer que la no opresión es la forma como Dios quiere que vivan el proyecto humanizador. Dios no quiere que un pueblo someta a otros pueblos. Lastimosamente, Israel fue duro para comprender esta realidad, y recordemos que en una etapa posterior repitió exactamente el modelo del cual se había liberado en Egipto. La monarquía es un reflejo de cómo el pueblo de Israel, teniendo la oportunidad de vivir un proyecto alternativo, de vida, de esperanza, opta por un modelo nuevamente opresor para el pueblo. La ley que va a fundamentar la experiencia liberadora de esas situaciones de opresión y que va a ratificar precisamente la negativa del pueblo a esas prácticas que deshumanizan al ser humano desde el poder, desde la riqueza, desde la dominación militar, lo va a formular Israel en el Decálogo. Esos principios humanos básicos que aunque no fueron propios de Israel, fueron bebidos y tomados de otras culturas, de otros ambientes sociales, culturales. El pueblo de Israel trató de imprimirle a esa ley el principio humanizador que garantizara la vida para todo el pueblo. Hay que anotar que este decálogo plantea siempre las alternativas a esas situaciones de muerte y de opresión que vivía concretamente el pueblo y que se expresaban precisamente en el robo, en la violencia, en el deseo de acaparar. Formas que Israel supo concretar como negativas a la acción de Dios en medio de su proyecto de vida. Cada vez que Israel recuenta su historia, hace memoria también del acontecer como ese Dios liberador pasa por los distintos acontecimientos de su historia. Esa ley, ese decálogo, como principio articulador de su experiencia como pueblo, fundamenta también unas prácticas sociales frente a la realidad que vive. Y entabla, primero que todo, un no a la pobreza. Mientras haya pobres en la sociedad, mientras a unos se les quite las tierras, su territorio, mientras un pueblo esclavice a otro pueblo,
No puede haber proyecto de Dios en esa realidad. Esa lucha por la no pobreza, por luchar por todas esas situaciones injustas que a veces dominan al ser humano, fue el propósito que Israel se planteó en toda su ética, sobre todo desde esa ética deuteronomista, que nos presenta también el proyecto humanizador frente a situaciones de opresión. Y en ellas un principio articulador de liberación que el pueblo supo descubrir, la capacidad de liberar y de ser liberador de otros, con esa figura bonita del goelasmo, como una práctica de recuperar al ser humano oprimido, explotado, marginado por la sociedad de la época. Esa práctica liberadora que Israel supo implementar desde una nivelación social, desde el retorno de los derechos para quienes los hayan perdido, desde la acción liberadora por todo lo que el pueblo quería construir como una nueva propuesta alternativa al poder de dominación, nos hace también caer en cuenta del proceso de conciencia que se tiene que operar en el ser humano. Y esos tres niveles, opresión, liberación y toma de conciencia, son prácticamente el método que nos ayuda a entender cada texto bíblico desde una hermenéutica contextualizada, desde una hermenéutica liberadora. La propuesta de la Biblia, en esta propuesta de nivelación social, de goelasco, de rechazo a la pobreza como una forma de deshumanización del ser humano, como un hacernos caer en cuenta de las dinámicas que a veces nos hacen que explotemos a los demás, son un llamado también a esa experiencia de construir un modelo ético de relación como seres humanos. En esta tercera semana pues tendremos la oportunidad de profundizar desde los elementos que nos propone el módulo en estas primeras partes de esta unidad 3, una parte muy densa y amplia, nos desarrollará pues esa conexión a la ética social bíblica, y lo haremos a partir de esa experiencia de releer textos bíblicos, de descubrir esas prácticas de opresión y de liberación que se pueden aplicar también a nuestras realidades concretas del hoy. Haremos la reflexión desde el campo de nuestra vida, desde nuestros contextos donde desarrollamos nuestras distintas tareas y proyectos, para descubrir cómo la realidad plantea desafíos transformadores y cómo descubrimos también las situaciones de opresión en ella. La Biblia propone como una forma para reconstruir la sociedad en llegar a nivelaciones sociales. ¿Cómo podemos hacer posible desde nuestras realidades que los pobres tengan un papel y una alternativa frente a modelos capitalistas excluyentes? Será una de las preguntas que trataremos de hacernos en esta tercera semana. Y también desarrollaremos dentro de los ejercicios propuestos para esta tercera semana un replantear también y un formular desde realidades concretas del hoy qué leyes tenemos que generar para una nivelación social, para recobrar todas esas formas que muchas veces nos hacen deshumanizar a unos con otros. Haremos lo posible por aplicar esos 10 mandamientos a nuestras realidades de hoy, analizando también esa realidad y esos contextos de vida y de muerte que podamos descubrir. Esta fundamentación bíblica de la ética no puede dejar y desconocer a Jesús de Nazaret. Él también fue un guía para esa propuesta humanizadora, esa propuesta ética
que fundamenta a la FUCLA y fundamenta también la vida y la misión de los misioneros claretianos. La experiencia de Jesús de Nazaret propone que el ser humano que ha perdido su dignidad, en el Evangelio los enfermos, las mujeres, los niños, esos extranjeros también que al acercarse a Jesús recobran su proyecto humanizador. La experiencia pues, de Jesús de Nazaret nos va a conectar con el hondo sentir de su práctica profética liberadora. Jesús, que se propone como defensor de los últimos, nos desafía y nos señala también desafíos para el hoy de nuestra realidad. En nuestra especialización en Biblia queremos proponer alternativas desde el Evangelio que promuevan el cambio de estructuras de muerte y de opresión. Jesús de Nazaret es pues un guía que nos orientará también en su propuesta humanizadora, esa propuesta que él define como reino de Dios, donde todos y todas seamos felices. Haremos en esta última semana pues, nuestros ejercicios propuestos para el desarrollo de esta última parte del módulo y haremos también la síntesis ya evaluativa de nuestra caminata. Esperamos que los aportes que mutuamente nos hemos podido hacer nos sigan enriqueciendo en esta maravillosa marcha de la especialización en estudios bíblicos. Muchas gracias también a todos por acompañarnos y por seguir este caminar desde el acompañamiento virtual.